Muy buenas y bienvenido a su podcast Conexión Espiritual. Que la paz de Jehová Dios Todopoderoso sea con nosotros. En este capítulo vamos a estudiar y analizar la interrogante que muchos han tenido. ¿Dudó Juan si Jesús era el Cristo? Hago mucho énfasis en esto porque es una interrogante que durante años hemos venido teniendo y no ha habido una explicación clara sobre esto. Ahora, desde mi parte, yo voy a darte lo que por revelación del Espíritu Santo yo recibí cuando hice la misma pregunta. ¿Habrá dudado Juan, Espíritu Santo, de si Jesús era el Cristo? Y como el Espíritu Santo es una de las manifestaciones que hubo ese día, Él me acaba de dar la revelación que yo necesitaba. Cada quien va a recibir una revelación diferente, pero en mí llegó esta y es la que yo quiero compartir con ustedes. Para poder obtener esta respuesta, vamos a visitar 3 libros de la Biblia. Está el libro de Mateo, el libro de Juan y el libro de Lucas. Vamos a empezar con el libro de Mateo. En este libro vamos a escoger algunos versículos que nos van a dar a nosotros una claridad para iniciar con lo que es ya la respuesta de si Juan dudó o no de Jesús. En el libro de Mateo 3, en los versículos del 13 al 18, vamos a leerlo primeramente para poder ir llevándole el piso a esta interrogante. En el versículo 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos. Anote esa partecita. Los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Anote esta otra parte. Y vio al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este libro, en el libro de Mateo, el capítulo 3, versículos desde el 13 hasta el 17, nos damos cuenta que narran aquí la experiencia de que Jesús fue bautizado. Jesús vino enfrente de Juan a hacer cumplir la palabra, pero Juan se negaba en ese momento a bautizar a Jesús. Él quería ser bautizado él, pero Jesús le había pronunciado que así tenía que ser para que se cumpliese la palabra de que Juan bautizara a Jesús. Aquí en esta parte hay 3 señales de 4 que le fueron dadas a Juan. A Juan le dieron 4 señales para que Juan identificara si Jesús era el Cristo. La número 1 de las 3 señales fue que los cielos se abrieron. En ese preciso momento que Juan bautizaba a Jesús, Jesús sale del agua. Inmediatamente se abre el cielo. Al abrirse el cielo, vio al Espíritu Santo que descendía sobre Jesús. Y vamos a ver más adelante en otro libro el mensaje sobre esto de que la paloma descendía sobre Jesús. Pero aquí esta es la segunda señal. Primero se abre el cielo, luego la paloma desciende sobre Jesús. Van 2 señales que se cumplen, que le dan a entender a Juan si Jesús es o no el Cristo que nosotros estábamos esperando. El número 3 dice que hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la tercera señal que se cumple estando Juan delante de Jesús. La voz de Dios que baja hacia él y le dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ahora, de 4 señales que le fueron dadas a Juan, hay 3 que se han cumplido. Gracias a estas 3, Juan ya entiende que Jesús puede ser el Cristo que estábamos esperando. Pero vamos a seguir leyendo para poder confirmar, porque decirte esto no te va a dar ninguna a ti certeza de que en realidad Juan dudó o no dudó. Si vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 29 hasta el versículo 34, dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por este vine yo bautizando con agua. Dice también en el versículo 32, también dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía de él como paloma, que permaneció sobre él. Y yo no le conocía,
Y aquí viene una revelación en este versículo, en el 33. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y quien permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Y la palabra dice que el que es del agua es, y del que es de espíritu, espíritu es. Entonces, se han cumplido las 3 señales aquí. Pero algo muy interesante es en ese versículo que dice que Juan no le conocía. Pero el que me envió a bautizar, él está hablando de Dios, que fue quien lo envió a bautizar, que lo envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Hasta ahora nos hemos dado cuenta de que de las 4 señales que Juan recibió, porque ahí él lo dice claro, que le fueron dadas las señales. O sea, quien me envió a mí a bautizar con agua, me dijo, donde descienda el Espíritu de Dios, ese es el que va a bautizar con Espíritu. ¿Siguen conmigo aquí todavía? El siguiente libro es el de Lucas, donde vamos a leer los versículos del 18 al 22. Aquí nos va a dar una revelación y de ahí vamos a pasar a hacer el análisis que nos va a dar a nosotros la respuesta que tantos años hemos estado buscando. Dice el versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Esto es Juan que le está diciendo a los discípulos de él que le pregunten a Jesús. Juan no está mandando a que vayan a investigar, a que vayan y se escondan, a que vayan y averigüen o que le pregunten a otro. Juan está siendo directo. Vayan y pregúntenle a Jesús. Porque la señal que Juan necesitaba venía de Jesús directamente. Note algo, ya Juan en ese momento no estaba con Jesús. No podía estar con Jesús tampoco. Pero él necesitaba confirmar esa 4ª señal que le iba a dar a él la confirmación de que Jesús era el Cristo. Y no iba a sacar a nosotros de la duda de si en realidad Juan dudó o no. Entonces, en el versículo 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, se trata de Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti directamente. No fue que mandó para otro sitio ni a preguntar ni nada, no, a ti directamente. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Esta pregunta es la pregunta que durante años mucha gente han tenido la duda de si Juan dudó o no. En este pedacito, ¿eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? Pero nos vamos al versículo 21 y dice, en esa misma hora sanó a muchos enfermos. Habla de Jesús. Personas que tenían espíritus malos. A muchos ciegos le dio la vista. Pero, en este caso, cuando digo la palabra pero, estoy siendo enfático en que va a haber un cambio en la respuesta. Y aquí viene. Jesús le respondió, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le anunció el evangelio. ¿Ustedes saben por qué Jesús le manda esta respuesta a Juan? Esta es la 4ª confirmación que Juan necesitaba escuchar. Juan necesitaba saber si Jesús era el Cristo porque iba a tener que hacer estas señales que están aquí. Porque 3 de las señales ya Juan la vio. El cielo se abrió, la voz descendió y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Pero había una 4ª señal que Juan necesitaba saber. Y era esta. ¿Hará Jesús los milagros? Por eso Juan manda y le pregunta a él. Pero Jesús sabía la respuesta que Juan necesitaba y le manda a responder eso. Díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Además, a los pobres se les es anunciado el evangelio. Esta es una señal que le da a Juan ya la certeza de que Jesús es el Cristo. No fue que Juan dudó si Jesús era el Cristo. No. Juan no dudó si Jesús era el Cristo. Juan lo que necesitaba era la confirmación, porque a Juan se le dieron 4 señales y él necesitaba cumplir la número 4, porque si fue Dios que le dio a él las señales, él tiene que esperar a que se cumplan. Juan no iba a morir hasta que esa señal no se cumpliese.
Por eso Juan manda directamente. Juan tenía la oportunidad de decirle a sus discípulos, vayan y chequen a Jesús, vayan, investiguen, vayan y pregunten, y de lo que le digan ustedes vengan aquí. No, Juan fue directo, vayan directamente donde Jesús. Aquí no me vengan con una respuesta de que ustedes vieron por ahí lo que estaba pasando, no. Ustedes tienen que venir con la respuesta que Jesús me va a dar, porque Jesús es el que me va a confirmar a mí con su respuesta si Él es el Cristo. Pero no fue duda, no fue una duda, es señales. A todo profeta Dios le da poder para hacer señales que son vistas por las personas. Por eso hoy damos testimonio de muchos profetas que hicieron señales en sus tiempos. Esta es la respuesta que muchos de nosotros necesitábamos tener. Quizá usted va a escuchar por ahí otra persona que va a decir esto, que va a decir aquello. Yo tuve que orar y preguntarle al Espíritu Santo, dame revelación para yo entender el por qué Juan hizo esta pregunta. Si todos piensan que Juan dudó de Jesús, pero ¿cómo Juan va a dudar de Jesús si él mismo dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ahí me vino la revelación del Espíritu Santo. Lo que pasa es que Juan se le fueron dados 4 señales y 3 de ellas se cumplieron enfrente de él, pero había una que él no la había visto y necesitaba confirmarla, porque después que Juan escuchó que esta era la 4ª señal, Juan inmediatamente, hecho está, inmediatamente Juan dijo. Entonces, queridos hermanos, estos 3 libros nos llevan uno detrás del otro a entender qué fue lo que sucedió. Quizá muchas personas digan, pero ¿y dónde están esas señales en la Biblia? ¿Dónde tú me demuestras eso? Sencillo, para que tú entiendas si eso era confirmado o no. ¿Por qué Juan manda a preguntarle a Jesús directamente y no manda a sus discípulos a que investigaran por otras vías? Porque Juan tenía que recibir de Jesús esa confirmación, porque a quien él bautizó fue a Jesús, a quien el Espíritu Santo descendió fue en Jesús, de quien salió la voz del cielo fue de Dios, anunciando que ese era su Hijo. Y Juan sabía que había una señal que no se había cumplido, y era la señal de los milagros que Jesús iba a hacer. Más adelante en otro capítulo le voy a hablar también de todas las señales y las semejanzas que habían entre Juan y Jesús. Porque a Jesús le decían, cuando él preguntó que quiénes dicen la gente que yo soy, le decían que él era Juan el Bautista. Sin embargo, Juan estaba con Jesús. Bien, queridos hermanos, para mí más que un placer el poder llevarlo hasta este punto, el poder darle un análisis de esta historia y además de esto darle la revelación de estas señales que a mi entender, gracias al Espíritu Santo, recibí confirmación y aclaración sobre esto, lo que me hace entender que Juan no dudó de si Jesús era el Cristo. Más bien, Juan necesitaba cumplir las confirmaciones que le fueron dadas para él tener tranquilidad. Y además de esto también, Juan fue que anunció que este es el Cordero de Dios. Ya Juan sabía en realidad que Jesús era el Cristo por las señales que le fueron dadas. Nos vemos en otro capítulo. No olvides suscribirse a este canal, que estaremos haciendo análisis bíblicos y más adelante estaremos invitando personas también para que den sus propias opiniones.